debido a la importante disminución de los niveles de agua del río Éufrates en los últimos años. Las ruinas antiguas y las cuevas ocultas que alguna vez estuvieron sumergidas ahora se han vuelto accesibles. Este cambio dramático ha llevado a algunos a afirmar que el secado del río es un cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Quédese con nosotros a través de este vídeo para descubrir el evento más siniestro profetizado que ocurrirá en este mismo lugar, así como la batalla final descrita en la Biblia. El río Éufrates, que fluye a través de Turquía, Siria e Irak, no solo es un recurso vital para el Medio Oriente, sino también un hito profundamente significativo en las Escrituras. Conocido como parte de la media luna fértil, este río se menciona más de 50 veces en la Biblia. Encontramos el Éufrates por primera vez en el libro de Génesis, donde se lo describe como uno de los 4 ríos que fluyen desde el jardín del Edén en Génesis 2. Según la profecía bíblica, el río Éufrates un día se secará para allanar el camino para un rey. Esta profecía se destaca en Apocalipsis 16, que a menudo se considera una sección de la Biblia que se refiere al futuro cercano. El secado del Éufrates se predice en 2 pasajes distintos, cada uno de los cuales añade peso a este evento profético. La primera predicción se encuentra dentro de un oráculo más amplio contra Babilonia, donde Dios declara juicio sobre los líderes de Babilonia, los sabios, los falsos profetas, los guerreros, los caballos, los carros y los tesoros. La profecía dice: sequedad sobre sus aguas, se secarán, porque es tierra de ídolos, ídolos que enloquecerán de terror. Jeremías 50, 38. Aquí, las aguas de Babilonia se refieren a los ríos Éufrates y Tigris, los cuales están experimentando un agotamiento significativo en la actualidad. Esto plantea la pregunta: ¿estamos presenciando el cumplimiento de la antigua profecía de Jeremías? La segunda predicción sobre el secado del Éufrates se encuentra dentro de los juicios de las 7 copas en el libro de Apocalipsis. Estos juicios tienen lugar durante el periodo de 7 años de tribulación y se clasifican en 7 sellos, 7 trompetas y, por último, las 7 copas. Los juicios de las copas señalan la conclusión de la tribulación y son tan devastadores que amenazan la supervivencia de toda la humanidad si continúan sin control. Marcos 13, 19-20 proclama: porque aquellos días serán de tribulación como nunca la ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo, ni la habrá jamás. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que le escogió, acortó aquellos días. Este pasaje subraya la naturaleza incomparable de la tribulación del tiempo del fin y la intervención divina, necesaria para preservar a los elegidos de la devastación total. Entre la serie de juicios durante la tribulación, el 6º juicio de las copas se destaca como un acontecimiento fundamental. Apocalipsis 4 y 12 dice: el 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para preparar el camino a los reyes del oriente. Esta profecía no solo predice el secado del Éufrates, sino que también aclara su propósito: facilitar el movimiento de un ejército formidable desde el oriente. Después de esto, los reyes de la tierra convergerán en un lugar conocido en hebreo como Armagedón. Apocalipsis 4 y 16. A medida que se desarrolla la narración, el regreso de Jesús conducirá a la batalla culminante de Armagedón, donde todos los adversarios de Dios enfrentarán la destrucción. Apocalipsis 16, 17-20, 19, 11-21. El secado del Éufrates es un precursor crucial de esta confrontación final. Esto plantea una pregunta importante: ¿estamos presenciando las primeras señales del cumplimiento de esta profecía trascendental? Existen varias interpretaciones con respecto a la profecía de Jeremías sobre el secado del Éufrates. Históricamente, esta profecía puede haberse cumplido parcialmente cuando el rey persa Ciro conquistó Babilonia en el año 539 a.C. Heródoto, un historiador griego, relata cómo Ciro desvió las aguas del Éufrates lo suficiente para permitir que sus fuerzas atravesaran las defensas de Babilonia a través del lecho seco del río. Otra posibilidad es que la profecía se cumpliera mediante una sequía en un momento no especificado de la historia. Hoy en día,
La continua desecación de los ríos Tigris y Éufrates podría verse como un cumplimiento contemporáneo. Alternativamente, esta profecía podría estar programada para cumplirse durante la Gran Tribulación, como se detalla en Apocalipsis 16. Algunos creen que la profecía tiene un cumplimiento doble, que ocurre tanto en el pasado como en el futuro durante el fin de los tiempos. La visión de Juan en Apocalipsis 4 y 12, que describe el Éufrates secándose, indica un cumplimiento futuro distinto de los acontecimientos actuales. La disminución actual del caudal del río no se alinea con Apocalipsis 4 y 12 por varias razones. En primer lugar, el juicio de la sexta copa se sitúa hacia el final del periodo de tribulación. Antes de este juicio, se desarrollarán acontecimientos importantes, incluido el surgimiento del Anticristo, el ministerio de 2 profetas que obran milagros y numerosos juicios catastróficos. Es fundamental reconocer que actualmente no estamos en el periodo de tribulación. En segundo lugar, Apocalipsis 18, 17-19 describe el extenso comercio marítimo de Babilonia durante los tiempos del fin, lo que sugiere que los ríos seguirán siendo navegables durante algún tiempo. En tercer lugar, el secado sobrenatural del Éufrates en Apocalipsis 4 y 12 tiene como objetivo permitir que un ejército oriental avance hacia el oeste, pero actualmente ningún ejército de ese tipo amenaza a Israel. Por lo tanto, aunque el secado del Éufrates es un acontecimiento notable, todavía no es el cumplimiento de la profecía descrita en Apocalipsis 4 y 12. Cuando se desarrolle la batalla de Armagedón, el río Éufrates desempeñará un papel fundamental como se predijo en Apocalipsis 4 y 12. Las observaciones actuales de la disminución de los niveles de agua del Éufrates y el reciente descubrimiento de ruinas y cuevas antiguas no están directamente relacionadas con esta profecía, ya que aún no se ha cumplido. Un acontecimiento bíblico significativo relacionado con el Éufrates se describe en Apocalipsis 9, 14-15, donde se mencionan los 4 ángeles junto al río Éufrates. Este pasaje revela un aspecto profundo de los tiempos finales. 4 ángeles malévolos atados al río Éufrates son liberados para ejecutar el juicio de Dios sobre el mundo. Estos ángeles son liberados durante la tribulación, un futuro periodo de 7 años caracterizado por el juicio final de Dios sobre un mundo incrédulo. La tribulación, a la que las Escrituras suelen llamar el Día del Señor, será un tiempo de intervención divina y agitación sin precedentes. Será un día marcado por la ira, la agonía y la devastación, un periodo lleno de oscuridad, penumbra y acontecimientos tumultuosos. La tribulación verá una serie de juicios divinos, perturbaciones cósmicas, desastres naturales y plagas horribles que alterarán fundamentalmente el curso de la historia. En el contexto del Apocalipsis, el río Éufrates trasciende su papel histórico como cuna de la civilización primitiva y símbolo de vida y límites. En la narración profética, se convierte en un símbolo crucial, que marca el desarrollo de acontecimientos significativos del fin de los tiempos. Juan, el autor del Apocalipsis, describe una serie de visiones vívidas que conducen al juicio final del mundo. La visión comienza con el sonido de la sexta trompeta, que anuncia una serie de acontecimientos trascendentales. Apocalipsis 9 y 13 relata, el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Apocalipsis 9, 14-15 explica más detalladamente. Y le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Así que fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año señalados, a fin de matar a la tercera parte de la humanidad. Este pasaje revela un escenario dramático y desalentador en el que el reino espiritual se cruza con el reino terrenal, lo que lleva a graves consecuencias para la humanidad. Esta profecía sirve como un poderoso recordatorio del juicio final de Dios, la redención y la soberanía sobre la historia. La liberación de estos 4 ángeles marca un cambio profundo en la narrativa del fin de los tiempos, subrayando los temas de la justicia divina y el cumplimiento de los planes de Dios. Requiere una profunda reflexión y una mayor conciencia de los juicios divinos que se están desarrollando y las
Implicaciones más amplias para el mundo tal como lo conocemos. Al profundizar en este tema, se nos invita a embarcarnos en una exploración profunda de las predicciones que se encuentran en Apocalipsis, el juicio de Dios y las implicaciones más amplias para la historia y el destino humanos. Este viaje a una de las secciones más enigmáticas y cautivadoras de la Biblia nos anima a reflexionar profundamente sobre nuestras creencias, enfrentar nuestros miedos y visualizar nuestras esperanzas para el futuro. La liberación de los 4 ángeles en Apocalipsis tiene como objetivo provocar una destrucción catastrófica. A estos ángeles se les concede el poder de matar a 1/3 de la humanidad. Esto plantea una pregunta crucial: ¿por qué Dios permitiría una pérdida de vidas tan grande? Es importante señalar que no existe una conexión directa entre estos 4 ángeles y los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis 7:1. Podrían ser los mismos seres, pero también es plausible que sean entidades diferentes. De todos modos, están preparados específicamente para la hora, el día, el mes y el año señalados en que se desatará su juicio. Aunque se presume que estos ángeles son malévolos, su papel es en última instancia parte del plan divino de Dios. A diferencia de las langostas demoníacas descritas anteriormente en Apocalipsis, que se limitaban a causar tormento, estos 4 ángeles poseen la autoridad para infligir una devastación sin precedentes. Sus acciones están cronometradas con precisión y restringidas a una porción específica de la humanidad, llevando a cabo la voluntad de Dios de una manera que refleja su propósito final. El río Éufrates, un importante accidente geográfico en la antigua Babilonia, también marcaba el límite del antiguo Imperio Romano. El ejército descrito en Apocalipsis 9, 16-19 presenta una visión asombrosa y aterradora. El número de las tropas de caballería era 2 veces 10.000 veces 10.000, es decir, 200 millones. Oí el número de ellos, y así es como vi en mi visión a los caballos y a sus jinetes. Los jinetes tenían corazas de color de fuego, azul zafiro y amarillo azufre. Las cabezas de los caballos parecían cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de las bocas de los caballos. Porque el poder de los caballos para hacer daño está en su boca y en sus colas, pues sus colas son como serpientes y tienen cabezas, y con ellas hacen daño. La descripción de esta caballería, compuesta por 200 millones de personas, plantea la cuestión de si esta cifra debe interpretarse en sentido literal o figurado. ¿Se pretende que este enorme número transmita un recuento literal o simboliza un ejército tan inmenso que desafía la comprensión humana? La imagen grotesca y alarmante de los jinetes, con su aliento ardiente y sulfuroso y sus colas serpentinas, evoca una poderosa sensación de terror y destrucción. Esta vívida representación sugiere una fuerza de escala inimaginable y una profunda conexión con el reino demoníaco. En resumen, la liberación de estos ángeles y la visión que la acompaña de su ejército desafían nuestra comprensión del juicio divino y la naturaleza del mal. Sirven como un duro recordatorio de la severidad de la tribulación y del poder supremo del plan de Dios. Al reflexionar sobre estas profecías, estamos llamados a considerar sus implicaciones para nuestras vidas y el mundo, reconociendo tanto la severidad del juicio venidero como la soberanía de Dios al orquestar estos eventos del tiempo del fin. El ejército descrito en Apocalipsis 9, 16-19 plantea preguntas intrigantes sobre su naturaleza. ¿Es un ejército humano convencional o una fuerza sobrenatural? El texto presenta una imagen vívida e inquietante, que nos lleva a considerar si la descripción de Juan describe una fuerza militar tradicional o una legión de entidades demoníacas. Si interpretamos el ejército como una fuerza humana convencional, los detalles extraños podrían ser un intento de describir la guerra mecanizada moderna utilizando el vocabulario limitado disponible para Juan. La imagen de caballos con cabezas de león y colas parecidas a serpientes podría ser una representación simbólica de tecnología militar avanzada, tal vez reflejando tanques u otra maquinaria que habría sido incomprensible en su tiempo.
Esta visión sugiere que la visión apocalíptica es una representación metafórica de la guerra contemporánea, con sus efectos profundos y horrorosos. Sin embargo, otra interpretación se alinea con la idea de que el ejército es sobrenatural en lugar de humano. Esta visión apoya la noción de que el ejército de 200 millones podría ser una hueste demoníaca en lugar de un ejército terrenal literal. Esta interpretación encaja con el contexto más amplio del Apocalipsis, donde las fuerzas sobrenaturales desempeñan un papel importante en el drama del fin de los tiempos que se está desarrollando. Este ejército, con sus características de pesadilla, podría representar una invasión demoníaca, continuando el tema presentado anteriormente con las criaturas parecidas a langostas. El elemento demoníaco se refuerza en Apocalipsis 9, 20-21. Que describe cómo el resto de la humanidad, a pesar de las devastadoras plagas, no se arrepiente de sus pecados. El pasaje dice, el resto de la humanidad, que no murió con estas plagas. Ni siquiera entonces se arrepintió de las obras de sus manos. Ni dejó de adorar y rendir culto a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver ni oír ni andar. Tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, drogas, intoxicaciones, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus hurtos. El persistente fracaso de la humanidad en arrepentirse, a pesar de las terribles circunstancias, pone de relieve una profunda resistencia al cambio. Incluso frente a señales y juicios abrumadores, la gente continúa adorando a los ídolos y se involucra en pecados como el asesinato, la hechicería, la inmoralidad sexual y el robo. Este comportamiento subraya la naturaleza profundamente arraigada de la rebelión humana y la dificultad de alejarse de los patrones establecidos de pecado. La asociación con los demonios en Apocalipsis se conecta con el tema más amplio de la guerra espiritual que se describe a lo largo de la Biblia. Los demonios suelen ser retratados como seres malévolos que se oponen a Dios y buscan extraviar a la humanidad. Con frecuencia se los vincula con la idolatría y la adoración falsa, lo que refleja su papel en la lucha cósmica más amplia descrita en Apocalipsis. En conclusión, la representación del ejército en Apocalipsis 9, ya sea que se entienda como una fuerza humana literal o una horda demoníaca sobrenatural, sirve para subrayar la gravedad del escenario del fin de los tiempos. Invita a los lectores a lidiar con la naturaleza del juicio divino y la respuesta humana, enfatizando la necesidad de arrepentimiento y la cruda realidad de la guerra espiritual como se describe en las visiones apocalípticas. Los 4 ángeles junto al río Éufrates son un componente crucial de la profecía apocalíptica que se encuentra en Apocalipsis, y su asociación con entidades espirituales malévolas es más interpretativa que explícita. Si bien la Biblia no etiqueta directamente a estos ángeles como demonios, su papel en la profecía se alinea con la narrativa bíblica más amplia del juicio divino y la guerra espiritual. En Apocalipsis 9, 14-15, los 4 ángeles son liberados como parte del juicio de Dios durante la tribulación. Este pasaje ilustra un aspecto dramático de la justicia divina. Y dijeron al 6.º ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Así fueron liberados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El enfoque aquí está en el aspecto del juicio de su liberación, enfatizando que su papel es ejecutar la justicia de Dios a gran escala. La descripción de estos ángeles como seres espirituales potencialmente maliciosos es coherente con temas bíblicos más amplios. A lo largo de la Biblia, los juicios de Dios se presentan como instrumentos para castigar el pecado y llamar a la gente al arrepentimiento. Los acontecimientos descritos en Apocalipsis resaltan las graves consecuencias de la continua rebelión de la humanidad contra Dios. Apocalipsis 9, 20-21 subraya este punto, señalando que a pesar de las plagas catastróficas, la gente restante no se arrepintió de sus pecados ni se apartó de su idolatría y maldad. Esto ilustra el profundo desafío del arrepentimiento ante el juicio divino y enfatiza la gravedad del pecado y la necesidad de reconciliación con Dios. El concepto de juicio y soberanía divina se extiende a lo largo de la narrativa bíblica.
La liberación de los 4 ángeles en el Éufrates puede verse como una continuación del tema del juicio final que es constante en toda la Escritura. La imagen de estos ángeles y su impacto devastador refuerza la idea de la autoridad máxima de Dios sobre toda la creación, incluidas las fuerzas espirituales. La cuestión de si Dios puede usar demonios toca el tema más amplio de la soberanía divina sobre todas las cosas, incluido el mal. La Biblia enseña que Dios es omnipotente, es decir, que tiene control absoluto sobre el universo, incluidos todos los seres espirituales, tanto buenos como malos. Colosenses 1, 16-17. Esta perspectiva implica que incluso las entidades demoníacas operan bajo el control soberano de Dios. Por ejemplo, en el libro de Job, Job 1, 6-12, Satanás se presenta ante Dios, y Dios le permite poner a prueba a Job, aunque con limitaciones específicas. Esta narración demuestra que, si bien las fuerzas demoníacas pueden actuar, sus acciones están sujetas al permiso y control divinos. De manera similar, en el libro de Samuel, el rey Saúl es atormentado por un espíritu maligno enviado por Dios como una forma de juicio por su desobediencia. Este incidente muestra que Dios puede permitir la influencia demoníaca como un medio para ejecutar su justicia. En el Nuevo Testamento, Jesús se encuentra con demonios y los expulsa, demostrando aún más su poder y autoridad sobre las fuerzas del mal. Esto subraya la idea de que Dios puede usar las actividades demoníacas para manifestar su poder y demostrar su autoridad suprema. La Biblia también establece límites claros sobre la influencia de los demonios. Por ejemplo, en el libro de Job, Dios permite que Satanás lo pruebe, pero impone límites sobre hasta dónde puede llegar Satanás. Job 1:12. De manera similar, Santiago 4, 7 aconseja a los creyentes: someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Lo que indica que si bien las fuerzas demoníacas pueden ejercer influencia, los creyentes tienen el poder a través de Dios para resistirlas. Efesios 6, 11-12 alienta a los cristianos a vestirse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las asechanzas del diablo, lo que sugiere que, si bien la guerra espiritual es real, Dios proporciona los medios para la protección y la resistencia contra tales fuerzas. En resumen, los 4 ángeles en el Éufrates representan un aspecto significativo del juicio de Dios en Apocalipsis. Si bien su representación como seres demoníacos es interpretativa, se alinea con el tema bíblico más amplio de la soberanía y el juicio divinos. La Biblia demuestra que Dios conserva el control final sobre todas las entidades espirituales, y sus juicios, ya sea por medios naturales o sobrenaturales, sirven para subrayar su poder y llamar al arrepentimiento. La Biblia reconoce la existencia e influencia de las entidades demoníacas, afirmando que operan dentro del marco del gobierno soberano de Dios y están completamente sujetas a su autoridad. Se anima a los creyentes a recurrir al inmenso poder de Dios y a los recursos espirituales que Él proporciona, para resistir, en última instancia, vencer estas influencias demoníacas. ¿Por qué permite Dios la presencia de tal maldad? La Biblia sugiere que la existencia del mal, incluidas las acciones de las fuerzas demoníacas, tiene un propósito superior. En el libro de Job, por ejemplo, Dios permite que Satanás ponga a prueba la fe de Job. Esta prueba, en última instancia, profundiza la comprensión y la confianza de Job en Dios, lo que demuestra que, si bien Dios no respalda ni crea el mal, puede usarlo para lograr un bien mayor. Este intrincado tema conduce con frecuencia a discusiones sobre la naturaleza del libre albedrío y el alcance de la soberanía de Dios. El desafío de reconciliar la existencia del mal y el sufrimiento con la naturaleza de Dios como amoroso y justo se conoce como el problema del mal. Las Escrituras abordan este tema de varias maneras. Por ejemplo, Romanos 8:28 declara: y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, quienes han sido llamados de acuerdo a su propósito. Este versículo implica que incluso en medio del mal o el sufrimiento, Dios tiene el poder de producir resultados positivos. Además, el concepto de libre albedrío, ilustrado en Génesis a través de la historia de Adán y Eva,
Sugiere que el mal y el sufrimiento a menudo son resultado de decisiones humanas en lugar de ser acciones directas de Dios. La presencia del mal y el sufrimiento en un mundo creado por un Dios amoroso y justo sigue siendo una de las cuestiones teológicas más debatidas. En el libro de Apocalipsis, la narración sobre los 4 ángeles del río Eufrates es una parte crucial de la visión de Juan del futuro. Estos ángeles, seleccionados para un tiempo específico, están preparados para ejecutar tareas significativas y trascendentales. Esta parte de la visión es intensa e inquietante, y refleja las decisiones profundas y a veces duras de Dios. El río Eufrates en este contexto tiene un peso simbólico, tradicionalmente visto como una frontera entre naciones y a menudo asociado con el conflicto y la guerra. La liberación de estos ángeles significa un tiempo de profundo cambio y caos, un tema recurrente en todo el Apocalipsis. Este pasaje nos invita a ahondar en los misterios del plan de Dios tal como se revela en las Escrituras. La visión de los 4 ángeles sirve como un poderoso recordatorio de la omnipotencia y soberanía de Dios, que supervisa incluso las fuerzas más formidables del universo. Esta narración nos impulsa a contemplar temas más amplios como el juicio divino, la redención y la victoria final del bien sobre el mal. Exige una reflexión personal sobre nuestras propias vidas y nuestro papel dentro del gran diseño de Dios. Como dice Apocalipsis 13, 9, si alguno tiene oído, que oiga. Este versículo es un llamado a escuchar, comprender y comprometerse con las profundas verdades contenidas en la palabra de Dios. En definitiva, la historia de los 4 ángeles en el río Eufrates no es simplemente un relato histórico, sino un mensaje vivo que tiene relevancia para nuestra vida actual. Nos anima a seguir estudiando la Biblia con diligencia para comprender mejor sus enseñanzas y encontrar una guía para nuestra vida diaria. Si nos mantenemos ansiosos y abiertos al aprendizaje, podemos fortalecer nuestra fe y profundizar nuestra comprensión de la voluntad de Dios. A continuación, se presentan 3 datos menos conocidos sobre el río Eufrates. En la Biblia, el río Eufrates sirve como un poderoso símbolo de peligro inminente y juicio divino. Por ejemplo, en Isaías 8, el río representa al imperio asirio, que representaba una amenaza importante para Israel. Isaías 8, 7, Biblia amplificada, lo describe vívidamente. Ahora, pues, escuchen atentamente. El Señor está a punto de enviar sobre ellos las aguas del río Eufrates, impetuosas y abundantes, al rey de Asiria con toda su gloria. Y subirá por todos sus canales y se extenderá mucho más allá de sus márgenes. Esta imagen transmite la fuerza abrumadora y destructiva de Asiria, que inundará a Israel y Siria, simbolizando las consecuencias de su rechazo a la guía de Dios. El Éufrates, en este contexto, no es simplemente un río, sino un presagio de la invasión asiria que afectará severamente a Judá, aunque no totalmente sin esperanza. Judá soportará la invasión, pero finalmente verá la derrota de sus enemigos. Al pasar a la visión apocalíptica de Apocalipsis, el secado del río Éufrates adquiere otro nivel de importancia. Apocalipsis 4 y 12 profetiza que el río se secará para preparar el camino para los reyes del este, lo que señala un momento crucial en los tiempos del fin. Este evento ocurre durante la fase culminante de la tribulación, justo antes de que se derrame la copa final del juicio. El secado del Éufrates facilitará el movimiento de los ejércitos e intensificará el conflicto, particularmente contra el Anticristo. A medida que el río se seque, facilitará el avance militar de los gobernantes orientales, intensificando la confrontación final de Armagedón. El Anticristo, que enfrenta una creciente insatisfacción y rebelión debido a sus promesas incumplidas, encontrará su poder cada vez más desafiado. La ausencia del Éufrates simbolizará el desbloqueo de barreras estratégicas, lo que conducirá a un choque monumental cuando las fuerzas globales se unan contra el Anticristo. Es importante señalar que el estado actual del río Éufrates no se alinea con esta visión profética. La profecía de Apocalipsis 4 y 12 aún está por cumplirse, y ocurrirá hacia el final del periodo de la tribulación. Los eventos presentes y el estado actual del río no son indicativos de esta profecía. Por ejemplo,
Apocalipsis 18, 17-19 sugiere que Babilonia, un actor clave en los tiempos finales, participará en un importante comercio marítimo, lo que implica que los ríos de la región seguirán siendo navegables durante un tiempo. Así, el secamiento del Éufrates sigue siendo un acontecimiento futuro ligado al desarrollo de la tribulación, más que un acontecimiento actual. El discurso de Jesucristo en el Monte de los Olivos también enfatiza los temas del juicio y la separación de los justos de los injustos. Este sermón, rico en parábolas e imágenes vívidas, avanza hacia el juicio final. Las parábolas ilustran la naturaleza dramática y repentina del regreso de Cristo, que anunciará un ajuste de cuentas catastrófico para el mundo. Todo el discurso apunta a un juicio divino profundo e inminente, reforzando la urgencia de estar preparados y vigilantes para la venida de Cristo y la culminación de los planes de Dios para la humanidad. Cristo proporciona una descripción extraordinariamente vívida y aleccionadora del juicio. Entre todas las figuras de las Escrituras, nadie ha abordado el tema del juicio divino con mayor intensidad o frecuencia que Jesús. Constantemente advirtió sobre la condenación inminente para aquellos que permanecieran impenitentes. De hecho, Jesús habló del infierno con mucha más frecuencia que del cielo, utilizando imágenes que son a la vez crudas e inquietantes. La mayor parte de nuestra comprensión del castigo eterno proviene de sus enseñanzas, que no tienen paralelo en su severidad e impacto. A pesar de la naturaleza sombría de sus advertencias, Jesús siempre abordó el tema con profunda ternura y compasión. No solo anunció el juicio, sino que instó a los pecadores a arrepentirse, reconciliarse con Dios y encontrar refugio en el de la ira venidera. Jesús era muy consciente del inmenso costo del pecado y de la intensidad de la ira divina, ya que, en última instancia, él mismo soportaría esa ira por el bien de aquellos a quienes buscaba redimir. Su profunda empatía es evidente en su enfoque de estos asuntos cruciales, los abordó no con hostilidad, sino con un corazón lleno de preocupación y dolor. Esta compasión era palpable en sus lágrimas por Jerusalén. Mientras contemplaba la ciudad, lloró, sabiendo que tanto Jerusalén como la nación de Israel lo rechazarían como su Mesías, lo que conduciría a su destrucción final. El doloroso lamento de Jesús por Jerusalén subraya su profundo amor y angustia por el destino de aquellos que no escucharían su llamado al arrepentimiento. El mismo Salvador compasivo que lloró por los perdidos será un día el juez soberano, administrando justicia con autoridad inquebrantable. Como se describe en las Escrituras, juzgará con una vara de hierro, y quebrará a los malvados como una vasija de alfarero. El día del ajuste de cuentas final, conocido como el día del juicio, es un concepto profundo en la profecía bíblica. Varios pasajes de la Biblia anticipan este juicio final, un momento en el que cada persona se presentará ante Dios para recibir su veredicto eterno. Este juicio final abarca a toda la humanidad, tanto a los grandes como a los insignificantes, ya que la evaluación de Dios será minuciosa y abarcadora. Por ejemplo, Isaías 5 y 23 detalla una serie de juicios contra varias naciones, entre ellas Damasco, Egipto, Babilonia, Arabia, Jerusalén y Tiro. Estos pasajes destacan que el juicio de Dios no se limitará a los individuos solamente, sino que se extenderá a naciones y sociedades enteras. Al reflexionar sobre estas enseñanzas, recordamos la gravedad del juicio divino y la urgencia del arrepentimiento. Las numerosas advertencias de la Biblia sobre el día del juicio sirven como un llamado al autoexamen y a buscar la reconciliación con Dios mientras todavía hay tiempo. En el día del juicio, nadie escapará del ajuste de cuentas que le espera. Cada individuo será juzgado en función de sus propias acciones a lo largo de su vida. Esto significa que el juicio se basará en las acciones que haya realizado, no en las acciones o inacciones de los demás. Cada persona será responsable únicamente de su propio comportamiento. Este juicio no es una competencia entre buenas y malas acciones, sino una evaluación exhaustiva de la vida y las decisiones de cada uno. En definitiva, el factor determinante para entrar en el paraíso o en el infierno será si el nombre de uno está inscrito en el libro de la vida.
Aquellos cuyos nombres no se encuentran en este libro sagrado enfrentarán el tormento eterno en un lago de fuego. Apocalipsis 9 y 27 enfatiza esta verdad, al afirmar que solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero tendrán acceso al nuevo cielo y a la nueva tierra. Dada la gravedad de este resultado, es imperativo estar preparados para el juicio final, dadas las apuestas eternas involucradas. Entonces, ¿cómo puede un pecador, alguien que no ha alcanzado la justicia, encontrar su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero y presentarse ante Dios en el juicio final como inocente? ¿Cómo puede alguien que ha pecado ser justificado ante un Dios santo y justo y escapar de su ira? La Biblia ofrece una respuesta clara y tranquilizadora: la justificación se logra mediante la fe en Jesucristo. Romanos 5:1 nos dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al depositar su confianza en Cristo, las personas reciben el perdón de sus pecados y sus nombres quedan registrados en el libro de la vida. En el día del juicio, no deben temer, porque Cristo ya ha expiado sus pecados al soportar el castigo en la cruz. Romanos 8:1 refuerza aún más esta promesa: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para quienes confían en Cristo, el día del juicio será un día de salvación definitiva. Serán liberados de las repercusiones de sus pecados y pasarán a la vida eterna. Mediante el sacrificio de Cristo, los creyentes tienen la seguridad de su redención y aceptación ante Dios, transformando el día del juicio de uno de temor a uno de salvación triunfante.